Cuando la noche caía sobre Roma, la ciudad más poderosa del mundo antiguo parecía calmarse, pero en realidad solo estaba cambiando de rostro. Las calles se vaciaban lentamente, las puertas se cerraban y el murmullo del día era reemplazado por el crepitar de las antorchas. Para la mayoría de los ciudadanos, la noche significaba descanso. Para otros, significaba obedecer órdenes que jamás se escribieron en las leyes. En Roma existían prácticas que no figuraban en los registros oficiales, rituales que no se enseñaban a los niños ni se discutían en el Senado. No porque no fueran importantes, sino porque resultaban demasiado incómodos para ser admitidos en público. Entre ellos había uno que solo se realizaba cuando la ciudad dormía, un ritual nocturno del que apenas quedaron rastros, y del que, siglos después, solo sobrevivieron fragmentos, rumores y testimonios incompletos. Ese ritual tenía un elemento en común que inquietaba incluso a los romanos más poderosos. Las protagonistas eran mujeres. No se trataba de esclavas sin nombre ni de figuras marginales. Eran esposas de hombres influyentes, hijas de familias respetadas, mujeres cuya reputación durante el día era intachable, mujeres educadas para obedecer, para guardar silencio y para representar el honor de su linaje. Precisamente por eso eran elegidas. La convocatoria nunca era pública, no había anuncios ni invitaciones formales. Un mensajero aparecía al anochecer, pronunciaba pocas palabras y se marchaba sin esperar respuesta. La orden no se discutía. Negarse no era una opción real, aunque nadie lo dijera en voz alta. Aquella noche, las normas que regían la vida diaria comenzaban a diluirse. Las mujeres salían de sus hogares envueltas en capas discretas, sin escoltas, evitando ser vistas. Sabían que lo que ocurriría no debía llegar a oídos ajenos, ni siquiera dentro de sus propias familias. La discreción no era una recomendación, era una condición para sobrevivir. El lugar del ritual variaba, pero siempre estaba apartado del bullicio común. Un templo antiguo, un recinto cerrado, un espacio consagrado que durante el día parecía inofensivo. Al cruzar el umbral, la atmósfera cambiaba de inmediato. El aire era más denso, cargado de aromas intensos, y la luz de las antorchas proyectaba sombras que deformaban las paredes, como si el lugar mismo observara a quienes entraban. Las puertas se cerraban tras la última mujer. Desde ese momento, quedaban aisladas del mundo exterior. Al principio reinaba el silencio, un silencio incómodo, pesado, interrumpido solo por el sonido de los pasos y la respiración contenida. Muchas se conocían entre sí, pero allí dentro parecían distintas. Los peinados cuidadosamente arreglados durante el día se aflojaban, las telas rígidas eran sustituidas por vestimentas más ligeras, menos restrictivas. No era una orden explícita, sino una tradición implícita. Cada gesto indicaba que aquella noche no se parecía a ninguna otra. El vino comenzaba a circular. No era el vino común que se bebía en los banquetes familiares, sino uno más fuerte, más oscuro, destinado a relajar el cuerpo y la mente. Con cada sorbo, las miradas se volvían más directas, las posturas menos contenidas. Las mujeres empezaban a sentirse observadas, no solo por las demás, sino por algo más difícil de definir, una presencia invisible que parecía exigirles atención. El ritual tenía una estructura antigua, heredada de tiempos anteriores incluso a la propia República. Se pronunciaban palabras que pocas entendían del todo, invocaciones a una divinidad asociada al poder femenino, a la fertilidad y al control sobre lo oculto. Sin embargo, bajo esa apariencia religiosa se escondía otra intención, más terrenal y mucho más peligrosa. A medida que avanzaba la noche, las mujeres eran invitadas a acercarse al centro del recinto, una por una, sin explicación. Algunas lo hacían con paso firme, otras con evidente temor. Allí, bajo la luz directa de las antorchas, sus rostros quedaban expuestos, sus emociones al descubierto. El miedo, la vergüenza y la confusión se mezclaban con una sensación inquietante de expectativa. No había contacto explícito en ese momento. Lo que se buscaba era algo distinto. Observar, medir, evaluar. Cada gesto, cada reacción, cada signo de debilidad o resistencia era registrado por ojos que no siempre se dejaban ver. Porque aunque oficialmente aquel ritual estaba reservado solo para mujeres, la verdad era más compleja.
Roma nunca confiaba del todo en nada que no pudiera controlar. Mientras las participantes creían estar a salvo tras puertas cerradas, existían miradas ocultas, figuras que observaban desde las sombras, hombres cuya presencia no debía ser reconocida. No intervenían, no hablaban, pero su poder se sentía en cada rincón del lugar. La sensación de estar siendo juzgada se intensificaba, y con ella, la vulnerabilidad. Para algunas mujeres, aquella noche marcaba un antes y un después. No todas regresaban a casa con la misma certeza sobre su posición en Roma. Algunas entendían que habían sido elegidas para algo más, algo que no se les explicaría de inmediato. Otras intuían que habían cometido un error, aunque no supieran cuál. El verdadero peligro del ritual no residía en lo que ocurría durante esas horas, sino en lo que venía después. En los días siguientes, ciertas mujeres recibían nuevas órdenes, visitas inesperadas o propuestas imposibles de rechazar. El silencio que se les exigía se convertía en una cadena invisible, una que las ataba a secretos que no podían compartir sin poner en riesgo su vida y la de sus familias. Roma era experta en borrar rastros. Los documentos desaparecían, los testigos callaban, y las versiones oficiales se ajustaban según convenía al poder. Con el tiempo, el ritual fue transformándose, ocultándose cada vez más, hasta que finalmente se intentó eliminarlo de la memoria colectiva, pero no todo puede borrarse por completo. Algunas historias sobrevivieron, transmitidas en susurros, en advertencias veladas, en relatos fragmentados que hablaban de noches en las que las mujeres dejaban de ser solo esposas respetables y se convertían en piezas clave de un juego que no habían elegido. Y esa fue solo la primera fase, porque cuando la noche avanzaba y el ritual alcanzaba su punto más profundo, las reglas cambiaban de forma irreversible, y las consecuencias para ciertas mujeres se volvían mucho más oscuras. Con el paso de las horas, el ritual nocturno dejaba de ser una simple ceremonia simbólica y comenzaba a revelar su verdadera función dentro de la sociedad romana. Lo que para muchas mujeres había empezado como una obligación incómoda, envuelta en misticismo y silencio, se transformaba lentamente en una prueba, no una prueba espiritual, sino una evaluación silenciosa, implacable, donde cada gesto podía marcar el destino de quien participaba. Roma era una civilización obsesionada con el control. Nada quedaba librado al azar, y menos aún cuando se trataba de mujeres influyentes. Detrás de las invocaciones religiosas y los símbolos antiguos, el ritual cumplía una función política. Identificar debilidades, lealtades dudosas, y sobre todo, cuerpos que podían ser utilizados como herramientas de poder. A medida que el vino hacía efecto y la atmósfera se volvía más densa, las mujeres comenzaban a perder la rigidez aprendida durante años. Las conversaciones surgían en voz baja cargadas de tensión. Algunas hablaban más de lo debido. Otras guardaban silencio, creyendo que eso las protegería. Pero en aquel lugar, incluso el silencio era observado. El ritual avanzaba hacia una fase más íntima. Las antorchas se atenuaban, reduciendo la luz a un resplandor cálido y engañoso. Las sombras ocultaban los detalles, pero resaltaban las formas, los movimientos, la respiración acelerada. Las mujeres eran conducidas, de manera casi ceremonial, a posiciones específicas dentro del recinto. No todas ocupaban el mismo lugar. Algunas eran situadas en el centro, otras quedaban en los márgenes, observando. Esa diferencia no era casual. Las que eran colocadas en el centro sentían el peso de todas las miradas. El cuerpo, cubierto solo por telas ligeras, se convertía en un punto de atención inevitable. No se trataba de exhibición vulgar, sino de algo más inquietante, la sensación de estar siendo evaluada no como persona, sino como recurso. Roma entendía el cuerpo femenino como símbolo y como instrumento. La fertilidad, la belleza y la capacidad de influir emocionalmente en los hombres eran consideradas fuerzas que debían ser controladas, dirigidas y, cuando convenía, explotadas. El ritual nocturno permitía a las élites observar aquello que durante el día permanecía oculto bajo normas estrictas. En ciertos momentos, se pronunciaban nombres. No siempre en voz alta, a veces bastaba un gesto, una mirada prolongada, una señal apenas perceptible. Las mujeres que recibían esa atención especial sentían un escalofrío recorrerles la espalda. Sabían que algo había cambiado, aunque nadie les explicara qué. Para algunas,
Aquella noche significaba el inicio de una relación peligrosa con el poder. En los días posteriores, podían recibir visitas inesperadas de funcionarios, sacerdotes o intermediarios. Se les ofrecían favores, protección o ventajas para sus familias. Todo a cambio de algo que nunca se decía de forma directa, pero que quedaba implícito. Otras mujeres no tenían tanta suerte. Las que mostraban resistencia, miedo excesivo o incapacidad para adaptarse a la dinámica del ritual, eran marcadas de otra forma. No eran castigadas públicamente. Roma era demasiado inteligente para eso. El castigo llegaba en forma de rumores, acusaciones veladas o decisiones legales que parecían desconectadas del ritual, pero que tenían su origen en esa noche. El verdadero terror del ritual nocturno no estaba en lo que se hacía, sino en la incertidumbre. Nadie sabía exactamente qué consecuencias tendría su comportamiento. Esa duda constante era una herramienta poderosa, capaz de mantener a las mujeres bajo control mucho tiempo después de que las antorchas se apagaran. Con el paso de los años, el ritual se fue transformando. En épocas de crisis política o tensión social, su importancia aumentaba. Cuanto más inestable era Roma, más necesitaba el poder asegurarse de que incluso en la intimidad nocturna, todo estuviera bajo vigilancia. Existen referencias fragmentadas en textos romanos que hablan de ceremonias femeninas prohibidas, de acusaciones de corrupción moral y de escándalos que sacudieron a la élite. Muchos de esos relatos fueron modificados o censurados, pero coinciden en un punto inquietante. Las mujeres involucradas raramente tenían voz para contar su versión. Algunas desaparecían de la vida pública poco después. Otras eran enviadas lejos de Roma, bajo pretextos familiares. Y unas pocas, las más útiles para el poder, ascendían de manera inexplicable, protegidas por figuras influyentes que nunca explicaban el origen de su favor. Todo esto ocurría mientras, de puertas afuera, Roma seguía proclamándose como una civilización de leyes, orden y valores familiares. La contradicción era evidente, pero cuidadosamente disimulada. El ritual nocturno debía permanecer oculto, porque revelaba una verdad incómoda, que incluso el imperio más poderoso del mundo necesitaba recurrir a prácticas oscuras para mantenerse en pie. Con el tiempo, la presión aumentó. Filtraciones, rumores y tensiones internas comenzaron a rodear estas ceremonias. Algunos hombres influyentes temían que el ritual se volviera incontrolable, que el secreto dejara de serlo. Y cuando el poder siente miedo, reacciona con dureza. Fue entonces cuando Roma decidió actuar. En la siguiente fase de esta historia, veremos cómo el Estado intentó suprimir el ritual, qué excusas utilizó para justificarlo y, sobre todo, qué ocurrió con las mujeres que ya habían quedado atrapadas en esa red silenciosa de poder, deseo y control. Porque borrar un ritual no significa borrar sus consecuencias. Y para muchas de ellas, lo peor estaba aún por comenzar. Cuando el poder romano decidió que el ritual nocturno había dejado de ser útil y comenzaba a convertirse en un riesgo, no actuó de forma abierta ni inmediata. Roma nunca destruía algo de golpe. Primero lo desacreditaba, luego lo deformaba y finalmente lo borraba de la memoria colectiva. Pero para hacerlo, necesitaba un enemigo visible, una excusa que justificara la represión sin revelar la verdadera naturaleza del ritual. Ese enemigo fueron las propias mujeres. De pronto, comenzaron a circular acusaciones cuidadosamente construidas. Se hablaba de reuniones inmorales, de prácticas indebidas, de comportamientos que atentaban contra el orden social. Los rumores no surgieron por casualidad. Fueron alimentados por voces influyentes, repetidos en espacios estratégicos y amplificados hasta convertirse en escándalo. El mensaje era claro. Aquello que antes había sido tolerado en secreto ahora debía presentarse como una amenaza. Muchas mujeres no entendían qué estaba ocurriendo. Aquellas que habían participado en el ritual comenzaron a sentir el cambio en el ambiente. Las miradas ya no eran de evaluación silenciosa, sino de sospecha. Las visitas que antes traían favores, ahora llegaban con advertencias. El silencio, que antes era una protección, se transformó en una trampa. Roma necesitaba borrar el ritual sin admitir que lo había permitido. Para lograrlo, debía castigar a algunas de las participantes de manera ejemplar. No a todas, porque eso levantaría demasiadas preguntas. Solo a las suficientes como para infundir miedo. La estrategia fue precisa.
seleccionar mujeres cuya caída no desestabilizara demasiado a las élites, pero que sirviera como advertencia para el resto. Las acusaciones eran vagas, pero devastadoras. Se hablaba de conductas impropias, de influencia negativa, de corrupción moral. Los procesos no eran públicos en su totalidad. Muchas decisiones se tomaban en privado, lejos de testigos incómodos. Las mujeres acusadas rara vez podían defenderse. Su palabra tenía poco peso frente a un sistema que ya había decidido el resultado. Para algunas, el castigo fue el destierro. Eran enviadas lejos de Roma, separadas de sus familias, de sus hijos y de todo lo que conocían. Oficialmente se decía que era una medida preventiva, una forma de restaurar el orden. En realidad, era una forma de desaparecerlas sin mancharse las manos. Otras no tuvieron esa suerte. En ciertos casos, la humillación pública se convirtió en la herramienta elegida. No se trataba solo de castigar, sino de enviar un mensaje claro al resto de la población femenina. La exposición, la vergüenza y la pérdida total de estatus eran consideradas peores que la muerte para una mujer romana. Y el poder lo sabía. Estas mujeres eran presentadas como ejemplos de lo que ocurría cuando alguien cruzaba límites invisibles. La narrativa oficial las convertía en culpables, aunque la verdadera responsabilidad estuviera en un sistema que las había empujado a participar en algo que jamás controlaron. Mientras tanto, las figuras masculinas que habían observado, evaluado y utilizado el ritual permanecían intocables. Sus nombres no aparecían en ninguna acusación. Su participación era convenientemente olvidada. Roma siempre protegía a quienes realmente sostenían el poder. El miedo se extendió rápidamente entre las mujeres que habían participado en el ritual. Cada día podía ser el último de su vida normal. Cada visita inesperada podía significar una orden irreversible. Algunas intentaron adelantarse, reforzando su imagen pública de virtud, asistiendo a ceremonias religiosas, demostrando obediencia absoluta. Otras optaron por el aislamiento, evitando cualquier exposición, pero el daño ya estaba hecho. Incluso aquellas que nunca fueron castigadas vivieron el resto de sus vidas bajo una sombra constante. Sabían que el secreto que compartían podía volverse contra ellas en cualquier momento. El ritual había creado un vínculo invisible entre todas, una red de miedo que el poder utilizó durante años para garantizar silencio y control. Los textos históricos que sobrevivieron a este periodo hablan de una purga moral, de un intento de restaurar valores tradicionales. Sin embargo, entre líneas se percibe algo más. Una profunda ansiedad del Estado frente a aquello que ya no podía controlar completamente. El ritual nocturno había escapado a sus manos, y la única solución que Roma conocía era la represión. Con el tiempo, las ceremonias desaparecieron, al menos oficialmente. Los templos volvieron a su uso habitual. Las palabras prohibidas dejaron de pronunciarse. Y las historias sobre aquellas noches comenzaron a desvanecerse, transformadas en advertencias vagas o en relatos distorsionados. Pero las consecuencias permanecieron. Las mujeres que sobrevivieron llevaron consigo marcas invisibles. Algunas se volvieron más influyentes, usando el conocimiento adquirido para protegerse. Otras quedaron atrapadas en matrimonios aún más opresivos, como forma de demostrar lealtad. Y unas pocas, las más valientes o desesperadas, intentaron contar la verdad en privado, sabiendo que nadie las escucharía públicamente. Roma había logrado su objetivo, borrar el ritual de la historia oficial. Sin embargo, no pudo borrar del todo sus efectos, porque cada intento de ocultar algo tan profundo deja grietas. Y en esas grietas se esconden las historias que el poder preferiría olvidar. En la última parte de esta historia, veremos qué ocurrió con el legado de aquel ritual, cómo influyó en la forma en que Roma controló a las mujeres durante siglos y por qué, incluso hoy ciertos patrones de poder siguen recordando a aquellas noches que el imperio intentó borrar para siempre. El final del ritual nocturno no llegó con un decreto claro ni con una prohibición escrita que pudiera señalarse siglos después. Llegó de la forma en que Roma hacía desaparecer aquello que la incomodaba, diluyéndolo, fragmentándolo y enterrándolo bajo capas de moral, silencio y versiones oficiales cuidadosamente manipuladas. Con el paso del tiempo, los registros comenzaron a cambiar de tono.
Donde antes había menciones ambiguas a ceremonias reservadas, ahora aparecían advertencias. Donde antes se hablaba de tradición, ahora se hablaba de desviación. Roma reescribía su propio pasado para protegerse, y en ese proceso, las mujeres volvieron a ser el sacrificio necesario. Las generaciones posteriores crecieron escuchando versiones distorsionadas. El ritual fue reducido a rumores, a historias exageradas, a ejemplos de lo que supuestamente ocurría cuando las mujeres se alejaban del rol que el Estado les había asignado. Nadie hablaba ya de los hombres que lo habían diseñado, permitido o utilizado. Solo quedaban las advertencias, cargadas de miedo. Pero el legado del ritual no desapareció. Simplemente cambió de forma. Roma aprendió que no necesitaba ceremonias formales para ejercer control. El miedo sembrado fue suficiente. A partir de entonces, bastaba con la amenaza implícita, con la posibilidad de una acusación, con el recuerdo de lo que había ocurrido a otras. El poder más efectivo no es el que se ve, sino el que se intuye. Las mujeres romanas vivieron durante generaciones bajo esa sombra. Cada decisión, cada gesto, cada relación, era evaluada no solo por la sociedad, sino por ellas mismas. La autocensura se convirtió en una forma de supervivencia. El ritual había terminado, pero su efecto psicológico seguía intacto. Algunas historiadoras modernas creen que muchas normas sociales posteriores, especialmente aquellas relacionadas con el comportamiento femenino, nacieron como una respuesta directa a ese episodio oscuro, no para proteger, sino para prevenir, para evitar que algo similar volviera a escapar del control del Estado. Y sin embargo, hubo resistencia. En cartas privadas, en textos fragmentados, en referencias apenas perceptibles, aparecen voces que contradicen la versión oficial. Mujeres que dejaron pistas, palabras cuidadosamente elegidas, silencios elocuentes. No podían denunciar abiertamente, pero tampoco aceptaron que la historia se escribiera sin ellas. Esas voces no hablaban solo de rituales, sino de un sistema entero. Un sistema que utilizaba la religión, la moral y la vergüenza como herramientas de dominación, que convertía la intimidad en un campo de batalla político, que castigaba no solo el cuerpo, sino la identidad. Con el declive del imperio, muchas de estas historias quedaron enterradas bajo nuevas capas de poder. Otras civilizaciones heredaron estructuras similares, adaptándolas a sus propias creencias. El nombre de Roma desapareció, pero los mecanismos sobrevivieron. Por eso este ritual resulta tan inquietante hoy, no porque fuera único, sino porque fue efectivo. Porque demuestra que incluso una civilización que se presentaba como símbolo de ley, razón y progreso, necesitó recurrir a prácticas ocultas para sostenerse. Porque revela que la historia oficial casi nunca cuenta todo. Y porque deja claro que aquello que se intenta borrar suele ser lo que más miedo provoca recordar. Las mujeres que participaron en aquellas noches nunca tuvieron un monumento. No hay estatuas ni homenajes. Sus nombres, cuando existieron, fueron eliminados o reducidos a notas al margen. Pero su experiencia dejó una huella profunda en la forma en que el poder entendió el control social durante siglos. Hoy, cuando leemos entre líneas, cuando analizamos lo que no se dice, cuando conectamos fragmentos dispersos, el ritual vuelve a tomar forma, no como una ceremonia concreta, sino como un símbolo de algo más grande, la lucha silenciosa entre el poder absoluto y quienes quedan atrapados dentro de él. Roma intentó borrar esta historia porque sabía lo peligrosa que era. Peligrosa no por lo que mostraba, sino por lo que revelaba, que incluso el imperio más poderoso del mundo podía temerle a la verdad, que incluso el orden más rígido podía depender del silencio forzado, y que, al final, ninguna historia enterrada permanece oculta para siempre, porque siempre hay alguien dispuesto a desenterrarla. Y ahora, tú ya la conoces.